Hola a todos. Para el siguiente video vamos a trabajar sobre un proyecto web que vamos a crear desde cero, donde vamos a realizar la implementación de Entity Framework como ORM dentro de nuestro proyecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear acá un proyecto basado en un tutorial como tal, directamente descargado de la página de Microsoft, acomodado como tal al ejercicio puntual que vamos a desarrollar. Listo, entonces voy a dejar el enlace a este documento donde se encuentran como tal todos los pasos a pasos que vamos a seguir en el momento para crear nuestro proyecto, para agregar como tal la interacción a nuestra base de datos y demás. Listo, entonces por acá, dentro de nuestro proyecto, vamos a crear una aplicación web, pero en este caso no va a ser de .NET Framework, sino de ASP.NET Core. ¿Listo? Entonces, al momento de crear la aplicación de ASP.NET Core, acá damos siguiente, ¿listo? Y siguiendo como tal el documento donde vamos a realizar la interacción con una base de datos donde se relacionan estudiantes con cursos. Entonces, nos dice como tal que el nombre de nuestra aplicación, en este caso con la que vamos a seguir, se va a llamar Contoso University. ¿Listo? Entonces, ese es el nombre que vamos a colocar acá, Contoso University. ¿Listo? Entonces nos dice que vamos entonces a dejarlo acá en el repositorio donde queda pues los archivos o los proyectos por defecto que creamos en el Visual. Vamos a darle acá a crear. ¿Listo? Y todos los pasos que vamos a ir ejecutando acá están evidenciados acá en el documento. ¿Listo? Entonces acá está como tal la aplicación, el tipo como tal de proyecto, sin autenticación, en este caso web. Entonces vamos a ir adelantándonos acá y cualquier duda como tal que tengan pueden seguirla acá en el documento. ¿Listo? Entonces nos dice que cuál tipo de ASP.NET Core queramos escoger. En este caso vamos a trabajar con 2.2. Entonces, si poseen dentro de sus proyectos ya como tal la versión más actualizada de 3.1, pues la pueden utilizar, teniendo en cuenta que cambian algunos aspectos a nivel de código, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Entonces, en este caso, la aplicación va a estar guiada con ASP.NET Core 2.2 y le decimos que va a ser una aplicación web, controlador de vista de modelos. No lo vamos a implementar con autenticación, en este caso para que si lo hiciéramos, tendría entonces el componente del identity. En este caso lo vamos a crear de cero. ¿Listo? Entonces vamos a darle acá a crear. Y para este caso vamos a trabajar sobre una aplicación monolítica. ¿Qué quiere decir? Que todos nuestros componentes van a estar dentro de la misma solución. Una vez terminado el proyecto, vamos a hacer una refactorización, donde vamos entonces a ya no trabajar con una aplicación monolítica, sino una aplicación de n capas, donde vamos a tener dividido pues debidamente la capa web, la capa de aplicación core y la capa de infraestructura o acceso a datos. Entonces, esperamos como tal que cree nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces acá tenemos una estructura ya como tal básica. ¿Listo? Nos dice entonces que una vez creado nuestro proyecto, vamos a trabajar con la siguiente base de datos. ¿Listo? La que estamos viendo acá que se relaciona de esta manera. Cursos, estudiantes y una tabla de acuerdo a la normalización de muchos a muchos, donde se relacionan cursos y estudiantes. ¿Listo? Esta base de datos, ¿donde la encuentran? Entonces, en el link del video, en la descripción, voy a dejar como tal el enlace al repositorio de Contoso University. ¿Listo? Donde se encuentra acá el proyecto con todo lo que vamos a ir haciendo. Entonces, acá dentro del proyecto, para los que apenas vamos a iniciar el proyecto, hay una carpeta llamada Schema. En Shema está todo el script SQL, ¿listo? De la base de datos, las tablas, la relación y demás. Entonces, ¿qué vamos a ir ejecutando? Pues entonces vamos a abrir por acá nuestro SQL, es el motor de base de datos con el que vamos a trabajar en esta ocasión. Lo primero que vamos a hacer es copiar estas dos líneas para crear nuestra base de datos y una vez esté creada la base de datos de esta manera, o sea, estas dos primeras líneas, copiamos de aquí en adelante todo esto dentro de nuestro SQL, nuestra ventana de queries, ¿listo? Para crear
tanto la base de datos como las diferentes tablas con las que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, eso va a ser como tal la primera tarea. Vamos a crear el modelo de datos. Entonces, voy a ir por acá. La explicación como tal de la relación que tienen y por qué las tablas se dividen de esa manera. La descripción de la entidad de estudiante y lo que vamos a ir representando a nivel de código. ¿Listo? En este caso, se puede trabajar de dos maneras. Uno, ejecutando desde nuestro programa un comando a nivel de consola para que se conecte a la base de datos y automáticamente cree ese tipo de estructura en los modelos. En este caso, como son tres tablas muy puntuales con las que vamos a trabajar, entonces no es necesario pues, realizar ese comando, vamos a hacerlo desde cero. Entonces vamos a crear la carpeta modelos, mientras que abre por acá el SQL, listo, ya por acá está abriendo. Entonces, mientras que carga nuestro SQL, vamos a ir aquí a la carpeta models y vamos a encargarnos de crear, por lo menos hasta el momento, la primera clase que se va a llamar estudiante. ¿Listo? Entonces voy a ir acá a modelos, vamos a agregar aquí una clase común y corriente. Listo, vamos a darle aquí, agregar clase. Y vamos a ponerle aquí el nombre estudiante. ¿Listo? Entonces creamos ahí nuestra clase y vamos a crearlo con estas propiedades. Como podemos ver, esta es la entidad y estos son los campos. Entonces, cuando trabajamos con un ORM, que trabaja a través del objeto relacional o un mapeo que él hace, entonces estas propiedades tienen que tener exactamente los mismos nombres de nuestra tabla en base de datos. Entonces acá tenemos la propiedad ID, last name, first mid name y enrollment date. ¿Listo? Y tiene una propiedad de más que es los enrolamientos. Esta propiedad como tal no pertenece a la tabla, pero ¿a qué hace relación? Cuando yo especifico una propiedad que es una lista o es un objeto, quiere decir que es con quien se relaciona o donde está ubicada la llave foránea de esta tabla. Entonces recordemos que los enrolamientos, que es esta tabla de aquí del medio, tiene la foránea que se llama Course ID. ¿Listo? Y también tiene la foránea de Student ID. Entonces, acá tenemos que representar en dónde están ubicadas esas llaves foráneas. En este caso, pues no es una sola clase, sino que dice que hace referencia a una colección de datos. ¿Por qué? Porque es una relación de uno a muchos. Entonces puede estar muchas veces en la tabla estudiante. ¿Listo? Entonces, después de creada la clase, vamos a darle forma entonces a estas tres propiedades. Entonces acá damos que esta es la propiedad y le decimos acá ID. Vamos a crear la propiedad last name. Entonces cambiamos acá last name. Damos aquí control D para crear dos propiedades más. Entonces, first mid name, vamos a crearlo acá. Y la propiedad enrollment date. Enrollment date. ¿Listo? Y corregimos acá. Enrollment. Listo. Entonces, este es ID, este es un string, ese también es tipo string y este de acá es tipo datetime. ¿Listo? Hasta ahí están las propiedades y vamos a hacer referencia a la foránea. Entonces, de igual manera, en este caso le decimos que es una colección de datos, entonces eCollection, y entre las llaves ponemos a qué hace referencia. Entonces vamos a decirle que hace referencia a enrollment. Enrollment, esa propiedad todavía no existe, entonces nos va a marcar error acá por el momento y le decimos que hace referencia aquí el nombre enrollments. ¿Listo? Y en la parte superior le decimos que quite o elimine los usings innecesarios y nos quedaría de esta manera. ¿Listo? Entonces, este enrollment no existe
Él nos da aquí una alternativa de forma rápida, nos dice generar una clase enrollment. Entonces lo puede hacer aquí mismo, pero vamos entonces a copiar este nombre de enrollment y vamos a agregarlo también aquí en modelos. Entonces acá le decimos clase, creamos aquí el enrollment, ¿listo? Que es el que viene haciendo referencia en la parte inferior. Entonces este es enrollment. Nos dicen que tiene un enumerador, entonces vamos a ir acá. Este es enrollment en el que estamos, un public enumGrade. Entonces lo podemos crear acá, listo, por fuera de la clase, public enumGrade. Y nos dice que va a tener los siguientes valores. Dice que va desde la A hasta la F. Entonces vamos a crearlo acá. Listo, de la misma manera como está acá. Y vamos a crear entonces la clase enrollment, que es la que estamos aquí. Nos dice que tiene estas 4 propiedades directamente de la tabla. Entonces la tabla la tenemos aquí de la siguiente manera. Enrollment, entonces tiene un enrollment ID. Entonces voy a crear aquí la propiedad con prop y doble tap. Y aquí le ponemos el nombre enrollment ID. ¿Listo? Vamos a crear entonces 4 propiedades más. Entonces aquí damos control D al final de la línea. En este caso una foránea que es course ID, que es esta que estamos viendo aquí. Otra foránea que es student ID. Entonces voy a crearla acá. Y un numerador, entonces aquí de tipo grade. Listo, recordemos que el signo de pregunta es porque puede venir nulo. Y le decimos entonces que este se llama grade. Listo, entonces aquí están las propiedades. Afortunadamente todas son enteras, entonces no tenemos que hacer ningún cambio acá. Y nos dicen que tenemos que indicar cuáles son las clases donde está la llave primaria o con quién se relaciona. Entonces recordemos, aquí está Course ID, aquí está marcada la foránea. Student ID, también está marcada la foránea y tenemos que decirle cuáles son esas tablas donde está referenciado. Entonces acá tenemos que agregar un public student. ¿Listo? Aquí el nombre student y las propiedades get y set. ¿Listo? Adicional, entonces tenemos que agregar otra que se llame course. Entonces esta es la primera. Course y el mismo nombre acá. ¿Listo? Esta propiedad course todavía no la tenemos, entonces nos va a generar ese error allí. Vamos acá, le damos que elimine los usings innecesarios y listo. Tenemos la de enrollment. Vamos a crear entonces ahora la de curso, que es la que sigue como tal acá. Ya vamos a explicar como tal lo que estamos creando. Entonces, vamos aquí, otro modelo. Entonces, recordemos, los modelos son los objetos que representan una tabla de mi base de datos. ¿Listo? Con lo que vamos a interactuar a través del ORM. Entonces, vamos acá con la propiedad Course ID. Entonces, vamos aquí, Course ID. Vamos con un título. Entonces, vamos aquí, título y créditos. Listo, entonces vamos aquí, créditos. Listo, entonces dice que el segundo es de tipo string, es un título. Ya vamos a ver por qué le estamos asignando este tipo de dato. Y la colección de enrollments porque es quien lo referencia. Listo, entonces public, la colección y aquí relacionamos el enrollments. Listo, aquí está enrollments, el nombre sugerido enrollments y get y set. Listo, y quitamos acá los usings. Bueno, entonces ya por acá cargó nuestro SQL. Vamos a venir acá. Y en este caso, pues yo ya tengo creada la base de datos. Entonces voy a dirigirme a ella y puedo explicar como tal el esquema. Entonces, vamos a ver acá. Dentro de lo que ustedes acaban de crear, curso
tiene una propiedad ID, esta es la primaria, ¿listo? Está la tabla de estudiantes, entonces también tiene su llave primaria, y el enrollments, que también tiene su llave primaria, y las dos foráneas, que son las dos tablas que referencio, ¿listo? Entonces, cuando tenemos acá los tipos de datos enteros, varchar, datetime, de tipo char o de tipo boolean en caso tal, entonces esos campos son propios del motor de base de datos. Entonces, cuando se crean los modelos, se hace una homologación. Entonces, los tipos varchar vienen siendo entonces tipo string, tipo enteros, conservan aquí. Si fuera un big int en base de datos, aquí sería un long. O si fuera un small int, acá sería entonces un small también. ¿Listo? Entonces, o sea, acá tenemos, aquí sería un short. ¿Listo? Este que tenemos acá. Entonces, aquí hacemos la homologación de los campos y si observamos la tabla de curso, las propiedades tienen exactamente los mismos nombres. Título, créditos, ¿listo? ¿Y cómo funciona entonces este mapeo? La clase tiene el mismo nombre de la tabla y las columnas el mismo nombre de las propiedades, ¿listo? ¿Cuál es el objetivo del ORM? Que trabajemos con objetos sin necesidad de tener que ir a nuestra base de datos y generar procedimientos de almacenado para poder trabajar con alguna de estas tablas o entidades. ¿Listo? Entonces, beneficios que tiene, maneja ya muchos términos implícitos en el ORM, como las transacciones SQL. ¿Listo? Y eh, nos permite trabajarlo todo a nivel de objetos, entonces de cierta manera tenemos todo el control desde nuestro código. Entonces, a través del versionamiento, sea con Git, podemos llevar el historial de qué objetos se han modificado sin necesidad de tener que tener dos fuentes, uno la base de datos con los procedimientos y otros con el código directamente en el Visual, ¿correcto? Entonces genera una independencia de la base de datos que si el día de mañana nosotros quisiéramos llevar estas mismas tablas a otro motor de base de datos como Postgres o como MySQL, podemos hacerlo con total libertad porque estamos trabajando con estos objetos. Entonces, por ejemplo, ese tipo entero cambiaría, ya no será entero sino un integer. Este varchar puede ser un character. Entonces, este impacto lo generas a nivel de base de datos, pero a nivel de código no nos debe impactar porque estamos trabajando es todo con objetos. Entonces generamos esa independencia. Aquí tenemos entonces la relación de las tres tablas, curso, enrollment y estudiante. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hacemos. ¿Y cómo sabe entonces el, el ORM que vamos a utilizar en Entity Framework cuál es la primaria de la tabla? Entonces, porque a nivel de código no le estamos diciendo cuál es la primaria. Entonces, él sigue un estándar donde identifica que por defecto, si yo aquí le puse ID, implícitamente el ORM dice listo. Si usted puso el nombre ID es porque esa es la llave primaria. Ese es el primer estándar con el que él cumple. Segundo estándar, entonces vamos a ir aquí a Enrollment. Acá vemos que estas propiedades ninguna dice ID. Entonces, en este caso, el cómo diferencia entre todas estas propiedades cuál es la primaria. Entonces, ahí viene el segundo estándar. Él relaciona una propiedad que se llame igual a la tabla y que tenga el complemento ID. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál sería nuestra primaria? Esta que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque tiene el mismo nombre de la tabla y tiene el complemento ID. De acuerdo a este principio, si nos vamos aquí a curso, sigue el mismo principio. Dice, en este caso, ¿cuál sería la primaria? Entonces busca una propiedad que se llame igual que la clase o que la tabla y que tenga el complemento ID. ¿Listo? Entonces, en la base de datos, estudiante y enrollment tienen estas dos llaves primarias y esas dos llaves primarias son de tipo autoincremental. ¿Listo? Tienen una identidad en ese campo. Lo que quiere decir que cuando interactuemos con ellas, no tenemos que calcular ese ID ni consultar cuál es el máximo y sumarle uno, sino que implícitamente, internamente, cuando yo guarde el registro, este campo se autoincrementa. ¿Listo? Esto se cumple para enrolamiento y para estudiante, pero para curso
no cumple eso, ¿listo? Curso es una propiedad entera, pero no es autoincrementable. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que enviar el código del curso. Entonces, en ese orden, si yo no pongo aquí nada, él dice, listo, esto por defecto el ORM, como buena práctica, sugiere que las llaves primarias sean independientemente de la entidad, normalmente un ID, y sea autoincremental, para yo no tener que preocuparme de ese ID que se va a guardar. Entonces, de esta manera, él ya sabe que estas propiedades son autoincremental. Pero entonces recordemos, curso no es autoincremental. Por eso, en este caso, y lo van a ver acá en el documento, él tiene este decorador en la propiedad. Entonces vamos a colocar ese mismo decorador acá. Entonces nos dice que es un database generate. Entonces venimos acá, database generate. ¿Listo? Entonces démosle por acá, database generate. Entonces aquí está el data annotations.schema, que es la librería que él utiliza, ¿correcto? Y nos dice que dentro de paréntesis le especificamos el database generate option. Entonces viene acá, database generate option, punto. Entonces él nos dice si es identidad. Entonces, si yo hiciera esto con las demás propiedades que son identidad, es redundante porque así implícitamente ya lo detecta el ORM. Entonces, en este caso tenemos que decirle que esto tiene una identidad de tipo ninguno. O sea, no se va a autoincrementar. Ese dato lo vamos a enviar nosotros. Entonces, por eso está el decorador aquí. Y tenemos que ponerlo acá en el modelo. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí ya tenemos las clases y las propiedades que hacen referencia a estas tablas. Ahora, él cómo sabe que desde aquí tiene que conectarse a esa base de datos. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a crear acá una carpeta. ¿Listo? Aquí todavía no. Vamos a darle acá. Vamos a dar agregar nueva carpeta. ¿Listo? Y adelantando entonces acá un poco el documento, dice, listo, vamos a crear el contexto de la base de datos. Entonces vamos a crear una carpeta acá en el proyecto, ¿listo? Con el nombre data. Y aquí en data vamos a agregar una clase. Entonces, en este caso, dice que vamos a llamar la clase school context, ¿listo? Entonces, el contexto de school context, pues school es como tal, con el nombre que vamos a identificar esa conexión. Entonces, vamos a darle aquí una clase y acá school context. Entonces podría también nombrarlo con el nombre de la base de datos, Contoso University Contest. ¿Listo? Este nombre como tal no especifica nada así estricto de que tiene que ser ese nombre, sino que es como tal el que estamos utilizando acá en el ejercicio. Pero podemos poner ahí cualquier nombre. Entonces nos dice que dentro del School Context, lo primero que tenemos que hacer es heredar de esta clase que se llama DBContest. Entonces, acá le decimos que vamos a heredar de DBContext. Y aquí le damos control punto y nos dice por aquí que va a utilizar Microsoft Entity Framework Core. ¿Listo? En algunos casos él lo reconoce de esta forma, acá directo. ¿Listo? Entonces él viene aquí a las dependencias en la parte de los nuggets y cuando se compile como tal el proyecto, él va a agregar esta librería de aquí. ¿Listo? Este Entity Framework Core. En caso como tal de que aquí no lo detecte, al agregar esta línea, entonces venimos a la solución o al proyecto, preferiblemente aquí a la solución, administrar paquetes NuGet, y lo que hacemos aquí en examinar es buscar el Microsoft Entity Framework Core. Entonces es este que está aquí, seleccionan como tal el proyecto y le dan instalar. ¿Listo? Esta es la otra opción en caso de que él no lo reconozca de esta manera como lo estamos haciendo acá. Entonces, si no lo reconoce, vengo acá, selecciono Entity Framework Core, el proyecto en el que lo voy a instalar y simplemente aquí le doy a instalar. ¿Listo? Entonces, aquí como tal están las versiones. En este caso, quitan este check de acá para que no incluya versión preliminar, sino que trabaje con la versión más estable. ¿Listo? La 3.1.3. Instalar y él debe funcionar.
Entonces, si se los ha identificado de esta manera, pues no hay necesidad. Ahí ya está como tal el proyecto, el Nugget de Entity Framework. Y nos dice que después, entonces, tenemos que agregar aquí un constructor de la siguiente manera. Entonces, vamos a darle aquí setor. Vamos a darle doble tap. ¿Listo? School Context. Dice aquí que hereda de un base options. Entonces, vamos a darle aquí, hereda de un base. Y le decimos aquí options. Y como parámetro dice que él espera un db context options. ¿Listo? Ya vamos para acá. Esto es para que se pueda inyectar a través de dependencias la conexión de la base de datos, que lo vamos a ver también a continuación. ¿Listo? Entonces, aquí le decimos que él espera dentro del contexto, o sea, de los contextos que yo le voy a enviar, uno que se llama School Context, que es este de aquí. ¿Listo? Entonces, él espera aquí el School Context y esto se llama Options. Entonces, aquí vamos igual que el documento. Listo, aquí no tenemos que especificar nada más. Entonces, vamos a crear aquí tres propiedades. Entonces, vamos a decirle aquí los prop. Vamos a especificar entonces acá. Voy a darle aquí control, démoslo hasta aquí un momento. Y vamos a especificar aquí la propiedad dbset. ¿Listo? Esta propiedad dbset, ¿qué significa como tal dentro de nuestro proyecto? Que la propiedad a la que estamos haciendo aquí referencia representa una entidad o una tabla en base de datos. ¿Listo? Entonces acá él espera como parámetro una entidad, una clase. Entonces acá le decimos que vamos a importar del Contoso University la carpeta models. ¿Listo? Entonces aquí le decimos, bueno, de acuerdo al documento la primera es curso. Entonces vengo acá y le digo curso. Y acá él por defecto sugiere el nombre en plural. ¿Listo? Voy entonces aquí a crear las otras propiedades. Recuerden con control D para que él replique acá. Y las otras dos propiedades son, entonces voy a ponerlo aquí, dice que es enrollment y estudiantes. Entonces aquí, enrollment, el nombre sugerido, ustedes si dan control espacio aquí, él se lo sugiere, listo, ya por estándar. Y acá, estudiante. Listo, entonces vamos aquí y nombre sugerido, estudiantes. Listo, esto es lo primero que tenemos que hacer y venimos por acá, le damos quitar y ordenar y nos quedaría entonces de esta manera. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Estas tres propiedades o estas tres clases que estamos referenciando aquí, a través del dbset le estamos diciendo que hacen referencia a una tabla en mi base de datos, ¿correcto? Entonces, estamos de esta forma, hasta aquí vamos en el documento, ¿listo? Ya le estamos diciendo cuál va a ser ese mapeo que él tiene que realizar, ¿listo? Entonces, seguimos acá. Nos dice que tenemos que agregar entonces o sobreescribir este método que está acá. Entonces, vamos a hacerlo. Ya explico como tal el porqué. Entonces, un protected override void no devuelve nada. Y se llama onModel creating. Entonces, vengo acá, onModel creating. Así como está allí. ¿Listo? Y acá le decimos que recibe un model builder. Entonces, por aquí está, model builder. Y el nombre sugerido aquí, model builder. ¿Listo? Entonces especificamos modelbuilder.entity. Le enviamos aquí. Entonces en este caso la primera propiedad o la clase como tal curso. Le decimos que esto hace referencia a un toTable. Entonces aquí me faltan unos paréntesis acá. Listo, toTable. Entonces decimos, cuando él esté creando este modelo, este contexto, entonces va a venir esa entidad curso. Le dice que hace referencia a una tabla y en este caso le ponemos aquí el nombre en singular, así como lo vemos acá. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo para enrollment, aquí y lo representamos acá. Y estudiante, esta entidad hace referencia a esta tabla. ¿Listo? Esto no es necesario,
Lo estamos haciendo para qué. Entonces, como aquí las propiedades están en plural, entonces se dice cursos. Entonces, esta propiedad es la que él toma y viene y busca acá una tabla que se llame cursos. Pero en esta tabla se llama curso, en singular. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer simplemente, o sea, para evitarme esto, puedo hacer lo siguiente, decirle aquí curso, enrollment y student. ¿Listo? Pero entonces, acá viene un debate entre el foro como tal de desarrollo, en donde dicen si las tablas en mi base de datos deberían llamarse en plural o en singular. Como tal no tiene ninguna diferencia, es más como estándar de trabajo, como métodos convencionales. Entonces, en este caso le estamos diciendo, vean, estas propiedades que usted está viendo aquí, que se llaman o están nombradas aquí en plural, en realidad hace referencia a esta tabla. Y este nombre que le estamos dando aquí está en singular. Entonces yo puedo trabajar con esta propiedad sin problema porque él internamente sabe que esto es singular. Entonces no voy a tener líos al momento de que él haga el mapeo contra la base de datos. Entonces aquí ya está el contexto de datos. ¿Listo? Entonces nos dice que tenemos que agregar nuestra cadena de conexión. Entonces acá vamos a ir a la carpeta Startup. ¿Listo? Que es el inicio donde están todas las configuraciones de nuestro proyecto. Entonces vamos aquí al Startup, donde están configurados los servicios, o sea, en esta parte de aquí. Y acá vamos a agregar estas líneas que nos están indicando. Nos dice que debemos agregar un service.add dbcontext. Entonces vamos acá, add dbcontext. Listo, aquí está el método. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a agregar? Entonces decimos, listo. Tenemos que ir aquí a la parte inicial y decirle using Contoso University y hacemos referencia a la carpeta data, que es donde está nuestra base de datos, listo, nuestro contexto. Entonces aquí le decimos school context. Listo. Paréntesis, aquí le damos la palabra, esto es un nombre como tal de la variable, y al vuelo como tal de ejecución a través de la sentencia lambda, que es este igual mayor, le decimos options.sqlserver, que es con quien nos estamos orientando en este caso. Entonces aquí decimos SQL Server y damos control punto para que él haga la referencia. Entonces vamos acá, options, use SQL Server. Me falta algo. Use, un momento, está aquí en mayúscula. SQL Server, listo. Control punto para que él agregue aquí la librería de Entity Framework Core. Listo. Entonces él aquí tuvo que haber agregado esta acá. Listo. Entity Framework Core. Use SQL Server y acá le decimos como parámetro configuration.getConnections. Entonces, configuration.getConnectionString, por aquí está, listo, getConnectionString y el nombre. Entonces vamos a copiar aquí este nombre de aquí y le decimos dentro de comillas esto acá. Entonces voy a darle aquí un enter para que se vea un poco mejor. Listo, entonces nos dice que sobre el vuelo él va a ir a buscar una cadena que va a trabajar con un proveedor que es SQL Server y que la cadena de conexión se llama School Context. ¿Listo? Aquí en este contexto, aquí en esta parte, yo podría definirle la cadena de conexión. Es decir, no hacer esto, sino que en lugar de hacer esto, decirle que va a trabajar aquí con un data source o un server, igual aquí el nombre del servidor, un initial catalog, donde yo especifique la base de datos y demás. ¿Listo? Pero no lo especificamos acá porque quedaría de forma quemada. La idea es que pues no quede de forma quemada, sino que este nombre él vaya y lo busque en el archivo de configuración que es este app settings JSON. Entonces, acá nos dice, bueno,
Después de haber agregado, entonces tiene que ir al archivo appsettings.json y agregar un connection strings. ¿Listo? Entonces acá recordemos que esto es un JSON. Entonces yo aquí le digo el nombre. Primero, connection strings. Entonces aquí muy cuidadosos con el nombre, connection strings. ¿Listo? Connection strings. Y acá le mandamos el valor. Entonces aquí abrimos dos puntos y aquí el valor. ¿Listo? Coma porque hay más propiedades después de. La propiedad se va a llamar school context. Entonces school context y el valor. Esto es igual a ¿qué? Entonces aquí sí ponemos. Entonces le decimos server. ¿Listo? Server igual. Entonces acá indicamos el nombre de nuestro servidor de base de datos. Entonces le decimos que en mi caso se llama de esta forma. Listo, esto varía pues como tal de cada equipo. Por eso vienen acá, escogen este nombre del servidor y lo pegan acá. ¿Listo? Punto y coma. Luego nos dice que indicamos el nombre de la base de datos. Entonces indicamos aquí database. ¿Listo? Igual a qué. Entonces venimos al SQL con Toso University. Le damos aquí F2. Venimos y copiamos acá. Punto y coma. Y venimos y indicamos esta sentencia. Integrate security igual a true. ¿Qué le estamos diciendo? Que no vamos a indicarle como tal modo de inicio de sesión con usuarios SQL, sino que se autentique con el modo de Windows. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia este Integrate Security igual a true. Se utiliza como tal con fin de desarrollo. Ya para tema laboral, profesional, entonces acá no especificamos esa línea, sino que ponemos el usuario, punto y coma, y el password, que sería entonces el usuario de SQL que hayamos asignado a la base de datos y con los permisos específicos que tenga. ¿Listo? Entonces debería quedar de esta manera ya implementado en ambiente productivo. En este caso estamos con Contoso University. Si ustedes pueden ver aquí el appsettings.json tiene dos líneas o dos tipos de archivos. Este es el que utiliza en ambiente productivo y este es el que utiliza a nivel de desarrollo. Entonces yo debería copiar esta propiedad en ambos tipos. Cuando se ejecute la aplicación, él detecta si está en modo debug de desarrollo o no, y dependiendo de eso, pues va a tomar como tal la cadena de conexión de desarrollo y no la de producción. En este caso vamos a dejar esta aquí identificada para que él trabaje solamente con esta. ¿Listo? Lo hago acá. Listo, aquí corrijo esto, no acá. Listo. Entonces hago la aclaración porque van a decir, bueno, porque hay dos tipos de archivos, porque este es el de desarrollo. ¿Listo? Entonces, aquí ya está especificada la cadena de conexión. Aquí en el startup que le estamos diciendo a este school context que como parámetro reciba esa cadena de conexión, que aquí en el contexto de datos sabe cuáles son las tablas que tiene que mapear contra la base de datos, entidades, clases, contra las tablas y cada una de las filas. Aquí están los modelos que representan esas tablas o entidades. ¿Listo? Mismas propiedades y demás. Y nuestro proyecto. Entonces hasta aquí llevamos data, llevamos la parte de modelos. Entonces, si hasta ahí nuestro proyecto ha quedado bien, ¿cómo nos damos cuenta? Entonces, antes de, la idea es que la base de datos pues siempre tenga una data por lo menos dummy con la que podamos interactuar para saber cuál es el comportamiento como tal de nuestro aplicativo. ¿Esto con qué objetivo? Que pues no trabajemos con uno o dos registros en nuestra base de datos para hacer las pruebas, sino que pues sean considerable la cantidad de data para ver como tal cuál es el desempeño que tenemos a nivel de una consulta, de una inserción, de una validación y demás. Entonces nos dice, bueno, vamos a inicializar la base de datos con datos de prueba. Entonces nos dice que en la carpeta data vamos a crear un archivo, una clase llamada dbInitializer. Entonces aquí en data vamos a venir acá, vamos a darle clase y vamos a agregar aquí
debe initializer. ¿Listo? Entonces, aquí en debe initializer vamos entonces a copiar. Entonces, acá sí hago referencia como tal al repositorio. Entonces, vengo aquí un momento a la carpeta data y aquí está, debe inicializar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos que tiene aquí pues una cantidad un poco extensa. Entonces voy a copiar desde la línea 7, es decir, toda la clase debe inicializar hasta el final. ¿Listo? Hasta una llave menos. Entonces, aquí vamos a reemplazar esta clase. ¿Listo? Voy a ir a la parte inicial, por aquí me va a sacar un error porque nos falta hacer referencia al Contoso University, que es nuestro proyecto, .models. Listo, damos aquí control KD para que formatee y que quite los using innecesarios. Entonces voy a explicar un poco qué está haciendo acá. Nos dice que aquí vamos a utilizar la base de datos, ¿cuál? School Context, el contexto, ¿listo? Y hace una validación. Entonces, para que cada vez que yo inicie el proyecto, él no esté creando estos datos una y otra vez cada vez que yo ejecute, entonces él hace una validación. Dice, si en el contexto, entonces recordemos el contexto, que es este de acá, tiene estas propiedades. ¿Listo? Entonces estamos hablando de que trabajamos a nivel de objetos y los objetos siempre se representan o se trabajan a nivel de colección. Entonces, él aquí hace esta validación. Esto vamos aquí un momento. Entonces dice aquí estudiantes. Entonces, si en el contexto la colección de estudiantes, un punto .any, esto es a través de LinkU, por eso está aquí haciendo la referencia de System LinkU. Entonces, ¿qué validación hace? Si encuentra algún elemento en esta colección de datos del contexto, entonces dice retorne y no permita continuar. ¿Qué comentario tiene? Que la base de datos ya fue como tal inicializada con datos de prueba. En caso como tal de que estudiante no tenga nada, ¿cómo me doy cuenta de eso? Entonces vengo yo acá a la base de datos, hago aquí un clic derecho, un select a nuestra tabla estudiantes. Entonces él se va a conectar a la base de datos. Con LinkU es que nos permite interactuar, hacer un tipo como tal de construcción de queries con la base de datos. Entonces en este caso yo ya tengo acá datos insertados. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque ya ha sido inicializado con datos de prueba. Entonces, en caso como tal contrario, pues que yo no tenga nada, entonces acá debería aparecer esto sin registros. Entonces él debería venir aquí con la colección de datos. Entonces aquí él llega y dice, listo, tenemos un arreglo de estudiantes y aquí está definido cada objeto. Entonces están las propiedades, nombre, apellido y fecha de enrolamiento. El ID, ¿por qué no lo mandó? Entonces el ID no lo mandó porque es autoincremental. Y aquí lo podemos ver, ¿listo? Va autoincremental. Luego, ¿qué dice? A través de un for each, coge el listado de estudiantes y empieza a decirle en el contexto, en la colección de estudiantes, eso trabaja como si fuera una lista de objetos, una colección. Entonces utiliza el método .add y le dice que guarde aquí el estudiante. ¿Listo? Aquí agrega a todos los estudiantes, pero hasta que yo no ejecute la línea context.savechange, que ya es propio de Entity Framework, del ORM con el que estamos trabajando, no se encarga de guardar esa información, ¿listo? De persistirla en la base de datos. De igual forma, viene aquí con cursos, se encarga de recorrer uno a uno y guardar el contexto de datos. Cuando él guarda, hace una sincronización y persiste esa información en base de datos. ¿Listo? Y hace acá lo mismo con enrolamiento. Entonces aquí coge el ID de unos estudiantes, el ID de unos cursos, los grados y se encarga de guardar también los cambios. Entonces aquí ha inicializado como tal los datos. Entonces ese debe initializer, para que tome como tal ese cambio, debemos hacer lo siguiente. Entonces acá en Program CS es donde él inicia como tal o ejecuta la aplicación y aquí llama al startup. Entonces esto lo vamos a reemplazar acá en el repositorio por la clase de program. Entonces puntualmente un método que es el siguiente. Entonces aquí en program, para darle un poco de agilidad al tema, vamos
a llevarnos este public static void main. ¿Listo? Entonces acá ya debería existir. Listo, aquí ya está el main. Entonces esta línea es la que vamos a reemplazar. Entonces voy a venir acá. Vamos a copiar este var host hasta aquí y comentamos la línea de esa que está aquí. ¿Listo? Comentamos esta línea y copiamos esta acá. Aquí nos va a sacar unos errores, entonces damos control punto. Aquí está la inyección de dependencia, que es este namespace de aquí. El school context, que lo tiene que buscar entonces del proyecto .data. Él va agregando aquí los namespace. Clic derecho, quite y ordene los using innecesarios. ¿Listo? Entonces ese es el cambio que hacemos acá. ¿Listo? Aquí se sigue comportando igual el use startup. Entonces acá que le estamos diciendo, cuando construya la aplicación, entonces especifique el contexto de datos y llame el DB initializer, método initializer. Entonces aquí está. ¿Listo? Es un método estático, entonces no hay necesidad de inicializarlo. Mándele el contexto de datos. Si se presentó algún error, entonces pues escríbalo aquí en el log. ¿Listo? Y ejecute la aplicación. Entonces, hasta aquí estaría nuestra aplicación con la data de prueba, correcto. Y en el próximo video entonces vamos a hacer la implementación de los controladores y las vistas utilizando scaffolding. ¿Listo? Entonces vamos a ver en el próximo video cómo se crea el controlador, las vistas asociadas, cómo implementa ya la parte de Entity Framework basado en el patrón de CRUD y cómo vamos a ir implementando una serie de patrones, tanto de repositorios como de servicios, para unificar toda esa interacción con la base de datos desde una sola clase. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, agregarla en la descripción del video.